El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué es importante tener presente este tan sencillo y breve versículo? ¿No es cierto? Es una frase dicha por el Señor Jesucristo por lo demás, ¿no es cierto? Directamente. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si nosotros pensamos en esto, podríamos decir, ¿no es cierto?, que en algún momento el cielo y la tierra se van a terminar, ¿verdad? Pero hay algo que no tiene fin, que es la palabra del Señor. Y por eso Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y por eso que es importante este versículo para lo que hemos estado conversando en estos 3 domingos ¿ya? En las diferencias entre estos dos textos, ¿no es cierto?, griegos, de los cuales proceden las Biblias, ¿cierto?, que circulan por el mundo de hoy día. Y dijimos que existen 2 textos de los cuales se pueden traducir las Biblias, ¿ya? Nuestra Biblia y las Biblias que circulan por todo el mundo proceden de una de estas 2 fuentes textuales. No olvidemos que hablando del Nuevo Testamento solamente, ¿ya?, que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Todos esos manuscritos se perdieron en el tiempo, se extraviaron y no existe ni uno solo original. Las Biblias que existen hoy día proceden de manuscritos que fueron copias de los originales, ¿ya? Ni un solo original existe en nuestro tiempo. Nosotros creemos firmemente en lo que dice la palabra del Señor, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero ¿cómo puede ser esto? Si se pierden los manuscritos originales que fueron inspirados y de ahí en adelante solo circulan copias de las copias. Dios ha preservado su palabra a través de los siglos, ¿ya? Y por eso nosotros creemos en la preservación de la palabra de Dios, ¿ya? Y la preservación de las escrituras es una obra de Dios, porque si Dios no hubiera preservado sus escrituras a través de los siglos, nosotros tendríamos cualquier cosa en nuestras manos menos la palabra de Dios, ¿ya? Así que Dios ha preservado su palabra. Y por eso que es importante saber esto, ¿no es cierto? Que las fuentes textuales de las cuales provienen, ¿no es cierto?, los Nuevos Testamentos hoy día son 2. El Textus Receptus y el texto crítico. De uno de esos 2 proceden las Biblias hoy día. La Biblia nuestra procede ¿de dónde? Del Textus Receptus. De ahí proviene mi Biblia, la Biblia que usa usted, la Reina Valera. Y por eso que si yo tomo otras Biblias, voy a encontrar diferencias tal vez, porque hay otras Biblias que proceden del texto crítico. Vamos a partir por el Textus Receptus. Resumen. El texto griego del Nuevo Testamento transmitido a través de los siglos que la Iglesia ha recibido, ¿no es cierto?, y que la Iglesia hasta el día de hoy lo reconoce como autoritativo, es el Textus Receptus. ¿Ya? O sea, los manuscritos que conforman el Textus Receptus fueron los manuscritos que circularon en la Iglesia a través de los siglos, desde la Iglesia apostólica. Entonces el Textus Receptus es el texto griego del Nuevo Testamento que se ha transmitido desde la Iglesia apostólica a través de los siglos y que hasta el día de hoy la Iglesia cristiana, ¿no es cierto?, lo reconoce como el texto autoritativo de Dios, como la palabra de Dios. ¿Ya? En el Textus Receptus se basaron, como dice acá, las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma Protestante, ¿ya?, del siglo XVI. Bien, el Textus Receptus proviene de una familia textual griega que se reconoce como el texto bizantino, ¿ya? De ahí proviene el Textus Receptus, del texto bizantino. Y de ahí proviene nuestra Biblia Reina Valera. ¿Está claro? Ya. Y ese texto o esos manuscritos
circularon a través de los siglos, desde los inicios de la iglesia primitiva. ¿Ya? En todo ese sector, ¿no es cierto?, donde anduvo el apóstol Pablo. En esa zona, ¿ya?, circularon estos manuscritos que conformaron el texto bizantino. Y de ahí se conforma el Textus Receptus, del cual proviene, ¿no es cierto?, nuestra querida Biblia Reina Valera. Ya. Bien, el texto crítico, en cambio, fue elaborado en el año 1881 recién. ¿Ya? 1881. Y se basó principalmente en algunos manuscritos llamados códices, Sinaítico y el Vaticano. ¿Ya? Y el texto crítico proviene de una familia griega conocida como el texto alejandrino. ¿Ya? El texto alejandrino. De esa familia procede el texto crítico. El Textus Receptus proviene de la familia bizantina, ¿no es cierto? Este de la familia alejandrina. ¿Por qué? Porque muchos de los manuscritos están asociados a esa zona de Alejandría, ¿no es cierto?, el norte de Egipto. Los dos manuscritos conocidos, ¿no es cierto?, que conforman el texto alejandrino son el códice o manuscritos sinaítico y el Vaticano. ¿Ya? El sinaítico se llama sinaítico, ¿ya?, y fue descubierta en el año 1844 en el monasterio de Santa Catalina de la Iglesia Ortodoxa, al pie del monte de Sinaí, en Egipto. ¿Ya? A los pies del monte de Sinaí. ¿Les suena eso? ¿El monte Sinaí, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ahí a los pies del monte Sinaí se levantó una iglesia ortodoxa llamada Santa Catalina, y ahí, ¿no es cierto?, de ahí proceden o se descubrieron estos manuscritos. Por eso se llaman sinaíticos, ¿ya? Porque se descubrieron ahí. En cambio, el Códice Vaticano, ¿ya?, proceden del Vaticano. Y de estos manuscritos se saben aproximadamente del siglo XV, miren ustedes, desde el siglo XV. Pero recién se hicieron conocidos en el siglo XIX. Entonces, este es el texto crítico. De aquí provienen otras Biblias, no la Reina Valera, provienen otras Biblias que son muy utilizadas hoy día en la iglesia evangélica. ¿Ya? Bien. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? Ese es el resumen. Ahora, ¿por qué es importante saber esto, hermano? ¿Por qué es importante saber la procedencia de nuestra Reina Valera? ¿Y por qué el texto crítico? ¿Y por qué el Textus Receptus? ¿Por qué hoy día muchos teólogos, ¿no es cierto?, evangélicos, apuestan al texto crítico como más fidedigno, como más fiel a la palabra del Señor? Y están dejando el Textus Receptus, ¿no es cierto?, porque lo consideran que contiene errores y que a través de los siglos se le han agregado cosas. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Primero, como dice ahí, que si usted o yo o una iglesia como la nuestra, ¿no es cierto?, utiliza como su versión de norma, como nosotros usamos la versión Reina Valera antigua, 1909. No usamos otra como denominación. Esa es nuestra norma, ¿verdad? Entonces, si alguna iglesia utiliza como su norma, ¿no es cierto?, una de las Biblias basadas en el texto crítico, no en el Receptus, en el texto crítico, y a su vez sustenta determinadas confesiones y catecismos, como la nuestra. Nosotros sustentamos o creemos en ciertas confesiones y catecismos, ¿no es cierto? Catecismo menor, el catecismo mayor, que son libros que contienen la doctrina, que son sacadas de la Biblia, y nosotros las creemos, porque son sacadas de la Biblia, ¿ya? Si nuestra iglesia adopta una Biblia del texto crítico, entonces, como dice ahí, se encontrará con el dilema, con el problema, que varios de los textos citados ya no corresponden con la explicación que estos dan. O sea,
nuestra confesión de fe, nuestros catecismos, si nosotros cambiamos de Biblia a una que proceda del texto crítico, todas estas confesiones de fe y estos catecismos que nosotros mantenemos estarían en problemas. Estarían en problemas, en serio problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de los textos citados, ¿no es cierto? Si, de los textos citados que se sostienen en las confesiones de fe y en los catecismos nuestros, los textos ya no van a corresponder a la explicación que el catecismo y que la confesión da. No van a corresponder. No va a ser lo mismo. ¿Ya? A veces la citación puede ser de un texto que ya no existe en las versiones modernas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo aferrarme a la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un solo Dios. ¿Verdad? Y nos apoyamos en ciertos versículos bíblicos. De ahí procede nuestra confesión, nuestro catecismo. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si el texto crítico elimina ciertos versículos que apoyan eso y nosotros adoptamos una Biblia que proceda del texto crítico? Vamos a estar en serios problemas, porque no vamos a poder apoyar esa doctrina de la Trinidad. ¿Me entienden? Ya. Otras veces el cambio textual, el cambio, ¿no es cierto?, que se produce, o la diferencia que se produce entre el textus receptus y el texto crítico, deja sin sentido al comentario hecho por la confesión o el catecismo. No tendría ni un sentido si nosotros usamos una Biblia que proceda del texto crítico. Entonces, esos comentarios que se hacen de doctrinas y de catecismos nuestros no tendrían ningún sentido. O sea, el texto crítico, y esto es lo delicado, hermanos, el texto crítico es tan peligroso si nosotros lo adoptamos que tendería a remover todo el sustento de varias doctrinas cristianas que la Iglesia ha adoptado, ¿no es cierto?, desde los siglos. Por eso que el textus receptus está recibiendo un ataque directo hoy día para ser reemplazado por el texto crítico. Por lo tanto, 1 Timoteo 4:16, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, ¿no es cierto? Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Texto crítico, podríamos decir, igual Biblias adulteradas para nosotros. Así de simple. ¿Ya? Antes... Aquí lo vamos a ver. Ya. Antes de mediados del siglo XX, o sea, al inicio del siglo XX, podríamos decir, el texto crítico empezó a ser aceptado. A principios del siglo XX. ¿Ya? Y a principios del siglo XX empezaron a circular las primeras Biblias basadas en el texto crítico. A principios del siglo XX, recién. ¿Ya? Luego, a mediados del siglo XX, aparecen las primeras traducciones y revisiones de la Biblia en español, basadas en el texto crítico. ¿Ya? O sea, muy temprano, a mediados del siglo XX. Hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, históricamente. ¿Cuáles son las Biblias las más conocidas? Sin duda hay más, ¿no es cierto?, pero estas son las más conocidas. Dios habla hoy, que sin duda alguna vez, en algún momento usted la utilizó, ¿ya? Se utilizó mucho esa versión. Dios habla hoy. La TLA, traducción en lenguaje actual. Esa se utiliza mucho hoy día. Utilizada por la Iglesia Evangélica también, hoy día. La NBLA, ¿ya?, que
es la nueva versión de la Biblia de las Américas, católica también. La Biblia textual, usada por las iglesias evangélicas hoy día. ¿Ya? Biblia textual. De aquí en abajo, de aquí hacia abajo, son las Biblias que usa la iglesia evangélica hoy día. La Biblia textual, la NBI, que es la nueva versión internacional, la NTV, que es la nueva traducción viviente, y la RVA, que es la Reina Valera actualizada. Bueno, vamos a hablar de los pasajes paralelos que son omitidos por el texto crítico. Pasajes paralelos es cuando nosotros buscamos concordancia, ¿no es cierto? Y en nuestra Biblia aparece una letrita chiquitita, ¿no es cierto? Y dice, uy, esto mismo Jesús lo dijo acá, y va a otro libro, ¿verdad? Eso es como la concordancia. Entonces, esos son pasajes paralelos. Lo que dijo Jesús aquí también lo repite Lucas, o lo dice Juan, es paralelo. ¿Ok? Esos son pasajes paralelos. Y hay pasajes paralelos que el texto crítico eliminó. ¿Ok? Entonces, por eso dice que los pasajes paralelos son relatos que se fueron eliminando en el texto crítico, pero que el pasaje paralelo permanece en otro lugar. O sea, lo eliminaron de un lugar, pero todavía queda en otro. Aquí hay varios, son algunos nomás, pero algunos ejemplos. Primero, Mateo 5, 44. Usted puede buscarlo en su Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 44. El texto crítico omite, o sea, elimina esto. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Eso el texto crítico lo elimina. Exacto. Pero el concepto, como dice ahí, todavía se encuentra, lo podemos encontrar en Lucas 6, 26b o 28a. El concepto lo podemos encontrar en Lucas todavía, pero en Mateo 5, 44 el texto crítico lo eliminó. ¿Alguien puede leer fuerte Mateo 5, 44, por favor? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que vos aborrecen, orad por todos los que ultrajan y os persiguen. Ya. De ese versículo, el texto crítico eliminó bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. ¿Ya? Segundo, Mateo 9, 13 y Marcos 2, 17. El texto crítico omite en ambos textos, o sea, en los dos lados, que el llamado a los pecadores es al arrepentimiento. Ahora solamente queda un solo testigo, o sea, quedaría solo Lucas 5:32 llamando al arrepentimiento a los pecadores, porque el texto crítico lo eliminó en Mateo 9:13 y Marcos 2:17. Algo tan fundamental para la salvación, el llamado al arrepentimiento a los pecadores, eliminado de 2 evangelios. Por lo tanto, según las Biblias basadas en el texto crítico, quedaría el llamado al arrepentimiento a los pecadores solo en Lucas 5:32. ¿Ya? Tercero, Mateo 19, 9. El texto crítico omite, y el que se casare con la repudiada adultera. ¿Ya? Eso el texto crítico lo eliminó. El que se casa con la repudiada adultera. El concepto todavía quedaría, ¿no es cierto?, en Marcos 10, 12. Solo quedaría en Marcos 10, 12 porque Mateo 19, 9, el texto crítico lo eliminó. ¿Alguien puede buscar Mateo 19, 9 y leerlo fuerte? Mateo 19, 9. Rápido. Y yo os digo que cualquiera que repudiere a su mujer y no fuere por causa de fornicación y se casare con otra adúltera, y él que se casare con la repudiada adúltera. Ya. Esa última parte del versículo, el texto crítico lo elimina. Y el que se casare con la repudiada adultera. Eso está eliminado.
Marcos 6:11. Vayan buscando Marcos 6:11. El texto crítico omite lo siguiente: de cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Eso el texto crítico lo elimina. ¿Ya? Sí. Aunque no son pasajes paralelos exactamente, dice, pero todavía se encuentran algunas expresiones parecidas en Mateo y en Lucas. Pero el más importante, que es en Marcos 6:11, el texto crítico lo eliminó. Leamos 6:11, Marcos. Y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren saliendo de allí, sacudid el polvo y estar debajo de vuestros pies. En testimonio a ellos, de cierto os digo, y más tolerable será el castigo a los de Sodoma y Gomorra y el día del juicio, que es de aquella ciudad. Ya. Simplemente el texto crítico dice, y a los que no recibieren, limpiaos los pies y salís de ahí. Nada más. Y la sentencia está eliminada. Importante. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Todo eso fue eliminado del texto crítico. Y por último, Lucas 4:4. El texto crítico omite, mas con toda palabra de Dios. Eso el texto crítico lo omite. El pasaje paralelo donde aparece esta frase es Mateo 4:4. Un poco más larga, dice. ¿Ya? Más con toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Mateo 4:4 mantendría las palabras de Jesús. En cambio, Lucas 4:4, el texto crítico lo elimina cuando dice más con toda palabra, más con toda palabra de Dios, dice. Cuando el Señor dice, no con solo pan vivirá el hombre, ¿no es cierto? ¿Cuánto dice? ¿Ya? ¿Puede leerlo completo el 4:4? Y Jesús respondióle, dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Ya. El texto crítico dice, más escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, nada más. O sea, se le quita el sentido espiritual a lo que está diciendo el Señor. Porque, claro, si yo lo leo textual, digo, no con solo pan vivirá, no, porque yo como otras cosas, me alimento de otras cosas. Pero el Señor aclara, no con solo pan vivirá el hombre, con las cosas materiales se refiere, sino, ¿no es cierto?, como dice acá, más con toda palabra de Dios, dándole el sentido a lo que está diciendo. Eso está eliminado del texto crítico. Hermano, estos son algunos ejemplos nada más, ¿eh? Hay muchos más. Hay muchos más, ¿ya? Y hay otras cosas. Estos son los textos paralelos, perdón. Los textos paralelos, que los elimina el texto crítico de una carta o de una epístola, ¿no es cierto? Pero está en otra parte del Nuevo Testamento. Permanece todavía. Hay otros textos eliminados, ¿no es cierto?, por el texto crítico, que son únicos, ¿ya? O sea, los testigos, perdón, conocidos como testigos textuales únicos, que elimina el texto crítico. Son aquellos versículos o frases que son únicas, que no hay paralelo en la Biblia, que son únicas, ¿ya? Que si las eliminamos, o como las elimina el texto crítico, no aparecen en ninguna otra parte más de los evangelios. ¿Ya? Entonces, esos son los testigos textuales únicos, eliminados por el texto crítico. Algunos ejemplos. Lo vamos a ver rápido. Mateo 6:13. El texto crítico elimina cuando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El texto crítico elimina eso. Esa es la doxología, ¿no es cierto? La parte final del Padre Nuestro. ¿No es cierto? ¿Se han fijado ustedes? Esa es la parte final del Padre Nuestro. En el texto crítico desaparece completamente. ¿Ya? El otro pasaje, ¿no es cierto?, acerca del Padre Nuestro que aparece en la Biblia, en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4,
no tiene la doxología, no la tiene. Por lo tanto, el texto crítico elimina la doxología del Padre Nuestro de Mateo 6:13 y se pierde, porque no está en ningún otro lado. Y se pierde algo tan importante, porque la oración del Padre Nuestro fue la oración que el Señor Jesús dejó a los apóstoles enseñándoles ahora: vosotros cuando oréis, oraréis así. Y el Señor les enseña el Padre Nuestro, y al final del Padre Nuestro, el Señor termina la oración diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si nosotros eliminamos Mateo 6:13, se pierde la doxología de toda la Biblia. Se pierde. Y eso hace el texto crítico, ¿ya? Segundo, Marcos 16, del 8 al 20, que esto ya lo hemos hablado, ¿ya? Pero esta es una de las eliminaciones más grandes que ha hecho el texto crítico, ¿ya? El final reconocida como el final largo de Marcos. Todo el final largo de Marcos en el texto crítico fue eliminado, todo. Por lo tanto, si usted ve su Biblia, ¿no es cierto? En el Evangelio de Marcos capítulo 16 se va a dar cuenta que nuestra Biblia, el capítulo 16 termina en el versículo 20, ¿verdad? Las Biblias basadas en el texto crítico finalizan el Evangelio de Marcos en el versículo 8. ¿Ya? Y en especial la Reina Valera actualizada incluye todo el capítulo, pero pone una nota que dice: los mejores manuscritos terminan aquí. ¿Verdad? ¿Verdad que es peligroso eso? Ya. Todo eso no existe entonces en las Biblias que están basadas, ¿no es cierto?, en el texto crítico. Marcos del 9 al 20 desaparece. Lucas 9:56, el texto crítico omite: porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Algo tan importante que dice el Señor Jesucristo. El texto crítico lo elimina. Y este pasaje no tiene ni un solo paralelo, ni uno. Entonces, se pierde. Se pierde de la Biblia. ¿Ya? Juan 7:53 a 8:11. Miren ustedes, aquí hay varios versículos también. El texto crítico omite Juan 7:53 hasta el capítulo 8, versículo 11. El texto crítico omite toda la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Toda. El texto crítico la elimina. ¿Ya? Las enseñanzas que se desprenden de este pasaje son muchas, ¿no es cierto? Hay muchas. ¿Cuántos sermones ha oído usted de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Cuántos estudios, ¿no es cierto?, hay acerca de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Verdad? Ninguno tendría validez, ninguno de esos sermones, de esos estudios tendría validez si nosotros sacamos estos versículos de la Biblia. No tendría validez, porque no existen, según el texto crítico, ¿no es cierto? Hermano, ahí cuando el Señor dice: el que no tiene pecado. Exactamente. Esa mujer que es sorprendida en adulterio, que lleva al Señor, y que el Señor dice, ¿no es cierto?, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ese texto está eliminado del texto crítico. ¿Ya? Y por último, una de las frases más conocidas de Cristo en su resurrección, en su crucifixión, perdón, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces ha oído eso usted y lo ha escuchado, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo ha leído? Cuando el Señor está en la cruz y es injuriado por las personas y el Señor agónico dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, el texto crítico eliminó eso. ¿Ya? Mientras la mayoría de las versiones modernas mantienen la frase, como decía yo, la mayoría de las Biblias basadas en el texto crítico la mantienen todavía, ¿ya? Sin embargo, entre paréntesis o con una nota.
¿ya? Y esa nota puede decir, esta frase no figura en los manuscritos más seguros, ¿ya? La Biblia textual la elimina del texto completamente. Hermanos, son algunos ejemplos nada más. Hay muchos otros, ¿ya? Por eso que es importante que nosotros sepamos esto, que no se puede usar cualquier Biblia hoy día. Debemos fijarnos bien de dónde procede la Biblia que tenemos. Bueno, y esto es importante para concluir. La literatura cristiana histórica, o sea, todos los libros cristianos que nosotros hemos leído, ¿no es cierto?, a través de los tiempos y que han circulado a través de los siglos, algunos, ¿no es cierto?, como por ejemplo las confesiones de fe, de las cuales nuestra iglesia también las promueve mucho, ¿no es cierto? La confesión de fe de Westminster, por ejemplo, ¿ya? Los catecismos menor y mayor que definen la doctrina nuestra, sacada de la Biblia. Los comentarios bíblicos, miren, toda clase de libros que contienen citas bíblicas que luego después de finales del siglo XIX, con la aparición del texto crítico, han sido afectadas. Según la crítica textual, el texto griego del Nuevo Testamento no es un texto definitivo, sino un texto en evolución constante. ¿Ya? O sea, según el texto crítico, la palabra de Dios está en evolución constante. Está cambiando. Porque se van a seguir encontrando manuscritos. Vale decir que la palabra de Dios que circula desde la Iglesia Apostólica, ¿no es cierto?, a través del texto bizantino y textus receptus, no es válida, sino que los otros manuscritos que se están encontrando van corrigiendo ciertas doctrinas que se divulgaron durante siglos en la Iglesia. El postmodernismo del siglo XX trajo consigo la relativización, ¿no es cierto?, del texto bíblico en materia de fuentes textuales, comenzando con el Nuevo Testamento. Bueno, en el siglo XX todo se relativizó. Cuando surge la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Todo empieza a ser relativo. Nada es absoluto. Todo es relativo, ¿ya? No hay una verdad. Hay muchas verdades. Por lo tanto, la palabra de Dios tampoco es absoluta. Empieza a ser relativa, porque está en evolución todavía, ¿ya? A cuestionarse. Empieza a ser cuestionada la palabra de Dios. Las versiones modernas se alejan cada vez más del significado y forma original de aquellos textos que creyó y predicó la Iglesia a través de los siglos. Para sostenerlo, ¿no es cierto?, para sostener lo que creía, las confesiones, y lo que enseñaba, los catecismos, ¿ya? Las iglesias modernas hoy día se están alejando de todo esto. ¿Por qué? Porque las Biblias basadas en el texto crítico se están alejando, ¿no es cierto?, de estas confesiones tradicionales, ¿no es cierto?, y de estas enseñanzas, de estos catecismos, ¿no es cierto?, enseñados a través de la historia, por la iglesia. ¿Ya? Por eso que es importante saber esto y es peligroso. Y termino, ¿no es cierto?, con estos dos versículos. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una tilde, ¿ya? Perdón, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. O sea, estamos hablando de una tilde, de un acento, de una jota. El Señor está haciendo detalle aquí. Nada de la palabra de Dios será alterado hasta que todo sea cumplido. Nada. Por lo tanto, todos quienes se aferran al texto crítico están errando, porque están yendo tras, ¿no es cierto?, la destrucción de la palabra de Dios. Y Apocalipsis 22:1 del 18
al 19. Dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa es la sentencia que Dios da. No podemos quitar ni podemos añadir.